días a todos una vez más. Que el Señor les bendiga. Les damos la bienvenida a Crosspoint Español. Si está con nosotros por primera o segunda vez, reciba una bienvenida especial. Eh, en Crosspoint Español nuestra misión ha sido y siempre será apuntar nuestra comunidad hacia Jesús. Así que gracias por traer la iglesia a este salón. A todos los que llegan con un corazón agotado y quebrantado, Crosspoint Español abre sus puertas de par en par. Bueno, quiero mencionarles, perdonen, voy a repetir lo que Carmen les acaba de mencionar. ¿Me podrían bajar un chispitito? Sí. El próximo domingo 28, porque quiero estar seguro que todos lo sepan. No estoy hablando de hoy, estoy hablando del próximo domingo que cae. Próximo domingo 28, nuestro servicio va a tomar lugar aquí. No, muy bien, están despiertos. Va a tomar lugar en el santuario principal junto con nuestra iglesia hermana Refuge. ¿Va a ser a las 10? Va a ser a las 9:30. Así que yo voy a estar predicando en inglés, ore por mí. Pero mi esposa Carmen va a estar proveyendo traducción simultánea a todos los que la procuren. En adición, ese domingo nos vamos a estar transmitiendo el servicio, para que lo sepan los que sintonizan con nosotros todas las semanas. Pero eso quiere decir que vamos a estar de vuelta en este espacio el domingo 4 de enero del 2026. En 2 semanas, Dios mediante, para que sepan. Bueno, hoy también tenemos el cierre de la serie que hemos tenido desde septiembre. Como pasan 4 meses, pasan así. Nuestra serie La Iglesia Rechazada, basada en la carta que Pedro escribe a un grupo de iglesias en el primer siglo, en el área conocida entonces como Asia Menor y hoy conocida como Turquía. Pues a lo largo de esta carta, Pedro ha estado escribiendo a una iglesia que no estaba siendo favorecida por la sociedad grecorromana donde se encontraban. Ellos no estaban siendo favorecidos. Ellos eran una iglesia pasando una situación muy similar a la nuestra, a la de los cristianos de nuestro tiempo. ¿Me explico? Si bien todavía no les había llegado una persecución explícita y abierta del Imperio Romano, ellos ya estaban experimentando por lo menos tensiones porque estaban viviendo en una sociedad de muchas religiones y de muchos valores diferentes. Pues como consecuencia, ellos estaban siendo rechazados socialmente. Eso es lo que estaba pasando con ellos allí. Así que Pedro escribe a estas iglesias con el propósito de animarlos. Él les quiere recordar que aunque este mundo los trate a ellos como extranjeros, cristianos, aunque este mundo lo trate a usted como marciano, tenemos el privilegio de haber sido elegidos por Dios eternamente. Eso quiere decir que nuestra identidad no la define el rechazo, no la define la prueba, sino que nuestra identidad es definida por la esperanza viva que tenemos en el Cristo resucitado. De ahí es que viene nuestra esperanza. Bueno, hemos aprendido a lo largo de esta serie que sí, el dolor del rechazo es real, pero eso no quiere decir que Dios nos ha abandonado. Hemos aprendido también que si nosotros apuntamos nuestros sufrimientos a Jesús, el resultado va a ser increíble. La mayoría de la gente cuando sufren usan eso como excusa para hacer lo que quieran. Pero cuando nosotros dirigimos nuestros sufrimientos hacia Jesús, nosotros terminamos viviendo en obediencia a Dios porque estamos llenos de esperanza. ¿Usted sabe por qué? Porque Jesús hace nuevas todas las cosas. Jesús hace nuevas todas las cosas. Él también sufrió injustamente, pero Él confió en el Padre y Él obtuvo la victoria a través de lo que parecía ser una derrota. Su muerte en la cruz. Así que bueno, si se acuerdan del domingo pasado, aprendimos que para que podamos ayudar a la iglesia a través de este camino que nos espera, Dios llama a los líderes de la iglesia
a ser humildes. Pues en esta mañana vamos a ver que la carta cierra con un último llamado a la humildad que ahora está dirigido a ustedes. Si pudieran buscar en Primera de Pedro capítulo 5, Primera de Pedro capítulo 5, el último capítulo del libro, y estamos cubriendo los versos 6 al 14. Cuando uno está escribiendo una carta, ¿quién se acuerda? ¿Quién llegó a escribir carta en su vida? Si todo este gris aquí no está de balde. Eso no es tinte. Cuando uno está escribiendo una carta y uno está llegando al final, aunque uno lo haga de la manera más detallada posible, cuando estás llegando al fin, te acuerdas de todas las cosas que no te acordaste antes. Y entonces haces todo lo posible por cubrir todos los temas importantes que se te puedan haber pasado. Pues yo creo que ese es el caso con Pedro aquí. Él termina la carta hablando sobre cosas bien importantes para el cristiano. El orgullo y la humildad. Desde el principio de la Biblia nosotros podemos ver que el orgullo es la causa principal de la ruina de la humanidad. El orgullo es la causa principal de su miseria y de la mía. Adán y Eva quisieron ser como Dios. El rey Saúl ignoró las instrucciones de Samuel. Nabucodonosor quiso tomar el crédito por todo lo que Dios le había concedido. Y muchos casos más así, esos no son los únicos casos. Pero el denominador común de todos esos casos es que el mismo orgullo que te promete grandeza resulta en caída, resulta en pérdida, resulta en destrucción. En contraste, a lo largo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Dios dice repetidamente que Él se complace en la persona de corazón humilde. Esa es la persona a quien Él se acerca. Y yo aprendí algo esta semana. Ser humilde no es un comportamiento que uno imita. Ser humilde no es un comportamiento que uno puede imitar. Ser humilde es darse cuenta de algo en tu mente y en tu corazón. Ser humilde es darse cuenta que nosotros nos quedamos cortos en muchas áreas y necesitamos que Dios nos ayude. Es por eso que Dios obra sus maravillas a través de personas humildes a lo largo de la Biblia. Dios usa a Moisés, que era tartamudo. Yo como puertorriqueño quiero decir gago. ¿Qué otros países usan gago? Moisés era gago. Dios obra sus maravillas a través de David, que era el menor de sus hermanos. Dios obra sus maravillas a través de Jesús, que siendo Dios se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humildad es esencial. Pues este es el mensaje de Pedro a una iglesia que estaba sufriendo, pero lo peor estaba por venir. Pues él no los llama a organizarse políticamente, no los llama a formar una revuelta. Él los llama a humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Así que les invito a que leamos juntos en nuestras Biblias en Primera de Pedro 5, 6 al 14. Yo estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: amada iglesia, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanlo, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo
los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Cierra la carta diciendo, por conducto de Silvano, es un nombre que le puede poner a su hijo. Señor, que no haya nadie aquí que se llame Silvano. Señor. Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. La que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda. Y también mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Paz sea a todos ustedes que están en Cristo. ¿Puedo tomar un momento para arrepentirme? Tengo una política personal que si voy a ser humoroso va a ser durante el mensaje y no durante la lectura de la palabra de Dios. ¿Me perdonan? Esto es en serio, ¿me perdonan? 3 de ustedes, está bien. Oran conmigo. Padre que estás en los cielos, gracias por revelarnos tus caminos a través de tu palabra. Como dices en el Salmo 103, tus caminos notificaste a Moisés. No nos dejaste en la oscuridad, Señor. Y en este momento reconocemos, Señor, que es imposible darnos cuenta de nuestros puntos ciegos. Es imposible darnos cuenta de todos los rincones en nuestros corazones donde el orgullo se asoma. Espíritu Santo, trae iluminación a nuestras mentes, trae iluminación a nuestros corazones. Danos la gracia para buscar humildad y danos la gracia para esperar en ti, Señor, para ser exaltado. ¿Cuántos problemas nos causamos a nosotros mismos por no esperar en ti, Señor? Concédenos la gracia para esperar en ti pacientemente. Pedimos esto, Señor, poniendo nuestra mirada en Jesús, quien fue perfectamente humilde en nuestro lugar. En cuyo nombre oramos esta mañana. Amén. Cuando yo era niño, yo quería aprender artes marciales. ¿Quiénes de ustedes saben artes marciales? Pues nunca tuve la oportunidad porque una célebre pareja llamada papá y mamá siempre vetaban la solicitud. Cuando al fin pude tomar clases de artes marciales, yo tenía como casi 40 años. La risa más alta salió de David Abihazar. Te estás controlando hoy. Cuando pude tomar clases de artes marciales tenía ya como unos 40 años de edad, pero bueno, yo le eché todas las ganas que pude. Por un tiempo breve pude tomar clases de Aikido con un amigo de la iglesia y pues por esa razón empecé a ver otra vez muchas películas que yo veía en los años 90 de cierto aikidoka célebre llamado Steven Seagal. Este hombre yo creo que es milagroso porque ahora que es mayor, tiene más pelo y el pelo está más negro que nunca. Pero bueno, no estamos aquí para notar el milagro de juventud en Steven Seagal. Las primeras películas de él mostraban el aikido tradicional en la vida real. Pues siempre había algo de los personajes que él interpretaba que a mí me molestaba. Y es que me he dado cuenta que muchas personas que veían esas películas me lo han mencionado también. En las películas Steven Seagal nunca pierde. Nunca pierde. Él domina y vence el 100% de las personas con quienes pelea. A él ni lo lastiman. Quizá en las últimas películas sí, pero en las primeras películas el 100% del tiempo ni lo tocan. Pues si nosotros que no somos críticos de cine notamos eso con un par de películas, imagínese usted lo difícil que debe ser vivir con una persona que sea así en la vida real, una persona que nunca quiere perder.
Imagínense lo difícil que es vivir con una persona que nunca quiere perder. Ese tipo de persona es tan difícil que la generación joven se inventó un síndrome imaginario para describir esa personalidad. Me estoy refiriendo al síndrome de personaje principal. Lo llaman en inglés Main Character Syndrome. El síndrome de personaje principal. Esa es la gente que se cree que su vida es una película. Que ellos son los protagonistas y que del resto de la gente alrededor de ellos pues son el reparto de apoyo. Pues ese tipo de persona se compara con los demás y siente que es especial. Ese tipo de persona prioriza su narrativa personal sobre la de los demás. Ese tipo de persona busca validación todo el tiempo en las redes sociales. Pero entonces también tiene enemigos imaginarios a los cuales le está tirando indirectas por Facebook. De hecho, vamos a pausar un momento para pedirle perdón al Señor porque usted está pensando en una persona en específico ahora mismo. El Señor perdona. Bueno, la razón por la cual estoy hablando del síndrome de personaje principal es porque esa misma semilla que germina en el fruto amargo del narcisismo, esa misma semilla está presente en su corazón. Está presente en todos nuestros corazones de naturaleza. Y para hacer las cosas peores, nosotros estamos en un punto de la historia en el cual la arrogancia es exaltada. La arrogancia es exaltada porque te ayuda a cumplir todas tus metas. Pero la realidad es que por más logros que tú llegues a tener, al final del día, la persona con síndrome de personaje principal no tiene una conexión real con nadie. Por más que gane, esa persona está sola. Y, bueno, imagínense, si tener un corazón orgulloso en nuestra vida cotidiana es malo, en el reino de Dios es anatema. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la postura de Dios es la misma. Él resiste a los soberbios, pero da gracia al humilde. O sea que si tu objetivo en la vida es tener poder y control sobre todos los demás, si eso es lo que tú quieres, si eso es lo que tú deseas en el fondo de tu corazón, tener poder y controlar, entonces eso quiere decir que todos los días cuando tú te levantas por la mañana, tú puedes contar con que el creador y sustentador del universo está en contra tuya. Ahora, si le pides a Dios que te dé la gracia para que te puedas dar cuenta de tus áreas de debilidad, para que te puedas dar cuenta de tus áreas de necesidad, entonces cada día cuando te levantes por la mañana, puedes contar con que el creador y el sustentador del universo va a estar a favor tuyo. Tú vas a ver cómo Dios va a abrir puertas que tú no podrías abrir por tu cuenta. Tú vas a ver cómo Dios te va a sostener espiritualmente para que puedas perseverar. Tú vas a ver cómo Dios te va a dar sabiduría para vivir. Y al final tú te vas a dar cuenta de que cuando nosotros dejamos a un lado el protagonismo, Dios guía nuestros pasos. En 1 de Pedro 5, versos 6 al 14, pues vamos a ver 4 maneras en las que Dios da gracia al humilde. Pero algo que necesitamos entender, amada iglesia, la única manera en la cual nosotros podemos vivir ese tipo de vida es que Dios nos dé el poder para hacerlo. Así es como único se va a poder. La humildad no está en nosotros de fábrica. Por naturaleza
O somos arrogantes o nos hacemos los humildes. Una de las dos. Lo que es natural para el ser humano es el síndrome de personaje principal. Por ejemplo, un síntoma del síndrome de personaje principal es cuando tratamos de dominar y controlar todas las situaciones. Pero si estamos en Cristo, lo que Dios quiere es que nuestras vidas muestren al mundo una humildad confiada. Dese cuenta de la paradoja. Una humildad confiada. El primero que vea los versos y diga 6-7 se va en disciplina ahora mismo. 3 se rieron y eso quiere decir que el resto de nosotros somos viejos. Pero si recuerdan el pasaje del domingo pasado, Pedro llama a los ancianos de la iglesia a que pastoreen por ejemplo y que pastoreen bajo autoridad. Pues después de eso, él exhorta a los más jóvenes a que se sujeten a la autoridad de los ancianos. Entonces el verso 5 concluye cuando Pedro dice a todos, revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Pues el pasaje de esta mañana comienza en el verso 6, una vez más nos exhorta, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte, ¿cuándo? A su debido tiempo. Gracias Dios por esta invitación que nos haces. Pero yo no sé si nos damos cuenta del gran reto que conlleva obedecer esta exhortación. ¿Se da cuenta? Permítame explicar. Muchas veces uno pasa por experiencias donde uno es caracterizado injustamente, donde uno es caracterizado de una manera difamatoria. En Arroz y Habichuela, cuando bochinchan sobre uno, cuando chismean sobre uno. Pues mira, si la única manera en que tú puedes recuperar tu reputación incluye algún gesto de orgullo, Dios dice que no lo hagas. No lo hagas y esperes a que sea Dios quien te reivindique. Si alguien está mintiendo sobre ti y está destruyendo tu reputación, y la única manera de tú recobrar tu reputación incluye algún gesto de orgullo, Dios te dice, no lo hagas, espera por mí. Dios promete que te va a exaltar ¿cuándo? A su debido tiempo. Bueno, otro ejemplo. Si por alguna razón tú has perdido tu credibilidad por un pecado que cometiste, sígame aquí. Si alguna vez tú has perdido tu credibilidad porque cometiste un pecado y estás en el proceso de restablecer tu confianza, una vez más, no trates de acelerar el proceso. No aceleres el proceso. Espera que Dios te restaure. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Dios promete que te va a exaltar. ¿Cuándo? A su debido tiempo. O sea que la pregunta no es si Dios te va a exaltar o no. La pregunta es, ¿le crees a Dios cuando Él hace esa promesa? Amén. Tenemos que hacernos esa pregunta. Porque cuando nosotros no creemos en las promesas que Dios nos hace, terminamos tomando el asunto en nuestras propias manos. Y queremos sacar a Dios de su trono, porque bueno, el plan mío es mejor que el de Él. La idea mía es mejor que la de Él. Amada iglesia, eso es ansiedad. Amada iglesia, eso es arrogancia. Amada iglesia, eso siempre termina mal. Pregúntale a Abraham. Hay que ser justo. No toda la ansiedad es arrogancia. No toda. Pero hay veces que nosotros insistimos en tomar acción cuando lo que Dios quiere es que nosotros esperemos en silencio. A veces uno puede llegar a esa conclusión y entonces la gente alrededor tuyo son los que siembran la duda. Tú no vas a hacer nada.
¿Te vas a quedar así? ¿Hay alguien a quien Dios le esté hablando a través de esto? Amén. Mire, si Dios le está hablando a usted directamente ahora, yo quiero que usted sepa que tiene una oportunidad especial. Porque, mire, usted tiene, estoy hablando en chino, usted tiene una oportunidad especial de humillarse. ¿Quién quiere apuntarse para eso? Nadie, pero escúcheme, cuando las humillaciones llegan a nuestra vida, siempre vienen de afuera. Nosotros nunca las mandamos a pedir, ¿verdad que no? Nuestras humillaciones vienen de afuera, vienen en momentos inesperados que nosotros no escogemos. Pero cuando usted espera en el Señor, usted está escogiendo humillarse voluntariamente. Y eso es hermoso a los ojos del Señor. ¿Se da cuenta de la oportunidad que tiene? Humillarse voluntariamente. Eso quiere decir que usted por fe se está poniendo en posición para ser exaltado por Dios mismo. Para ver el poder de Dios. ¿Usted cree que Dios es digno de confianza cuando Él promete esto? Amén. ¿O prefiere actuar como si Él no existiera? Prefiere actuar como si esto fuera una mentira. O como si usted fuera un ateo práctico. Si nuestra reputación está siendo manchada injustamente, si su reputación está siendo manchada injustamente, Dios nos llama no a tratar de limpiar nuestros nombres por nuestra cuenta, sino a humillarnos bajo su mano, que es ¿qué? Poderosa. Su mano poderosa. Y como dice el verso 7, ¿cómo nos podemos humillar? Echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Señor, ayúdanos a creer lo que dice tu palabra. Ayúdanos a creer que tú tienes cuidado de nosotros, que nosotros somos tu pueblo por el cual tú enviaste tu Hijo a morir en la cruz. Si nosotros creemos esa promesa de Dios, pues eso va a resultar en un corazón humilde y confiado. Ahora bien, hay veces que sí es correcto que nosotros tomemos acción, ¿verdad que sí? Hay veces en que el orgullo se expresa a través de la pasividad. Hay veces que el orgullo se expresa a través de la pasividad, a través de presumir que nosotros no vivimos en tiempo de guerra, a través de presumir que nosotros no tenemos un enemigo mortal. Si esa es tu tentación, vivir pasivamente, bueno, Dios desea que adoptemos una actitud de humildad combativa. Porque nosotros sí tenemos un enemigo. Un enemigo muy real, un enemigo muy peligroso. Y yo sé que nosotros nos preguntamos cómo nosotros vamos a interactuar con esto aquí sobre Satanás. Porque como que venimos de uno de dos extremos. O no creemos en nada de esto o encontramos a Satanás en cada rincón. Pedro nos dice al principio del verso 8 que seamos de espíritu sobrio y estemos alerta. ¿Qué significa eso? Bueno, yo mencioné esto hace un par de semanas. Primero, pues lo obvio. ¿Usted es cristiano? Definitivamente no debe embriagarse. Definitivamente no debe entrar en estados alterados de conciencia endrogándose. ¿Podemos estar de acuerdo con eso? Bien. Pero hoy en día también tenemos que recordar que nosotros mismos programamos en nuestras redes sociales los algoritmos que nos dan más y más de lo que nos gusta. Si usted está metido en sus redes sociales y usted se pregunta, ¿por qué me sigue saliendo esto que no es bueno para mí? Porque usted se ha quedado mirando por mucho tiempo.
Es la verdad. Nosotros programamos esos algoritmos y mira, sea cual sea tu perspectiva política, eso resulta en una mente que no es sobria. Eso resulta en una mente que es formada por nuestros antojos, por nuestras inseguridades y por nuestros temores. Yo espero que el silencio signifique que usted me está entendiendo. Mire, si nosotros no estamos siendo formados por la lectura sistemática de la Biblia, si nosotros no estamos siendo formados por la oración, si nosotros no estamos siendo formados a través de las disciplinas espirituales, vamos a ser más vulnerables a los ataques del enemigo. Es sencillo. Vamos a ser más vulnerables a los ataques de, como lo llama el verso 8, nuestro adversario, el diablo, quien anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Dios no está exagerando aquí, Dios no desperdicia las palabras. Es importante que sepas que en el momento en que tú te comprometes con el reino de Dios, en el momento que tú dices, yo voy a tomar mi relación con el Señor en serio, yo me voy a bautizar, yo voy a hacerme miembro de la iglesia, yo voy a buscar cómo servir en la iglesia. En ese momento el enemigo pone tu nombre en una lista para atacarte y para oponerse a ti, de manera que tú te desanimes y cuelgues los guantes. Yo doy fe de eso. Cada persona aquí que sirve al Señor da fe de esa realidad. Así que nosotros tenemos que tener una mentalidad de tiempo de guerra, pero también humilde. Una humildad combativa, porque número uno, quien obtuvo la victoria por nosotros fue Jesús. Y número dos, como les dije, tendemos a tener dos actitudes extremas e incorrectas en cuanto a la existencia de nuestro enemigo. O negamos que existen, o estamos obsesionados con los demonios. El autor C.S. Lewis escribió un libro satírico titulado Cartas del Diablo a su sobrino, y también lo llaman Cartas a un Diablo Novato. Pues en ese libro, un demonio de edad mayor está aconsejando a su sobrino, que es un demonio novato, y le habla sobre las mejores maneras de atrapar a los cristianos. Pues en una parte del libro, no va a estar en pantalla, él dice, en lo que se refiere a nosotros los diablos, la raza humana puede caer en dos errores iguales y opuestos. Uno consiste en no creer en nuestra existencia. El otro, en sí creer en los diablos y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. Los diablos se sienten igualmente halagados por ambos errores y acogen con idéntico entusiasmo a un materialista que a un hechicero. Así que la solución no está en ignorar la realidad del enemigo. La solución tampoco está en buscar el diablo en cada esquina, en cada canción de Bad Bunny, en cada pote de champú. Dios, a través de Pedro, nos da la solución en el verso 9. Dice, resistan los firmes. ¿Cómo vencer al enemigo? Resistan los firmes. ¿Cómo? ¿Con mi fuerza de voluntad? En la fe. Resistir a nuestro enemigo firmes en la fe. ¿Cómo llega la fe a nuestras vidas? Y también hay un medio de gracia a través del cual el Señor fortalece nuestra fe. La fe viene por el oír. Pues mire, si tan solo la palabra nos dijera cómo combatir al enemigo, ¿verdad? Lo dice en Efesios 6.
El apóstol Pablo, otro apóstol diferente, nos da una clase de portación de armas para nuestra lucha contra el enemigo. En Efesios 6, Pablo nos aconseja, nos dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Nuestro enemigo opera a través de insidias, tretas, artimañas, chisme y bochinche. Cuando usted se envuelve en el bochinche, adivine de qué equipo usted está jugando. Pablo continúa, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. El mundo demoníaco es una realidad y ellos tienen sus propios rangos también. Nuestros enemigos verdaderos, aunque sea una persona en el trabajo que le esté haciendo la vida un yogur, aunque sea una persona que le esté haciendo la vida difícil, nuestros enemigos verdaderos residen en el mundo angélico. Son ángeles caídos. La Biblia los llama potestades superiores. Eso quiere decir que si Dios no nos ayuda, nosotros no tenemos esperanza. Y hacen con nosotros los que les dé la gana. Por eso el verso 15 nos dice, por tanto tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todos, estar firmes. O como dicen otras versiones, permanecer de pie. ¿Cómo podemos permanecer de pie? Estén pues firmes, ceñida su cintura, ¿con qué? Con la verdad. O sea, vamos a centrar nuestra confianza en la palabra de Dios. Muchas veces nosotros creemos que estamos centrando nuestra confianza en la palabra de Dios porque tenemos una dieta de una combinación de predicadores de internet y el algoritmo. Eso no es ceñir la cintura con la verdad. Tu dieta de medios sociales no puede formar tu cosmovisión. ¿Están conmigo? Me dio trabajo a mí pensarlo y decirlo, así que lo voy a decir otra vez. Tu dieta de medios sociales no puede formar tu cosmovisión. Tu cosmovisión debe ser formada por la palabra de Dios y eso es lo que debe darte a ti el discernimiento para que cuando consumas sepas qué aceptar y qué rechazar. ¿Entendieron eso? ¿Me siguen? ¿Están conmigo? Ceñida su cintura con la verdad. También dice, revestidos con la coraza de justicia. Nosotros sabemos que nuestra justicia se queda corta. Nosotros sabemos que nuestra rectitud, la manera en la cual nosotros tratamos de obedecer al Señor, aún en nuestro día mejor, tiene algún aspecto de pecado. Eso no quiere decir que se rinda, eso no quiere decir que, que usted deje de obrar, pero eso quiere decir que la justicia y la rectitud que más importa en nuestra vida es la justicia que nos es imputada cuando creemos en Jesús. Me estoy poniendo teológico. Agárrese. Lo digo una vez más. La rectitud más importante en nuestra vida es la rectitud que nos es imputada cuando nosotros creemos en Jesús. Ahora, cuando el Señor nos declara justos, entonces eso nos da el poder para vivir en rectitud más y más. Y eso nos protege del enemigo. También nos dice que andemos calzados los pies con la preparación para anunciar el Evangelio de la paz. Que te calces los pies no con el Evangelio, con la preparación para anunciar el Evangelio de la paz. Yo digo esto y yo siento la convicción. Nosotros estamos preparados para defender a nuestros candidatos políticos,
Pero ¿cuántos de nosotros estamos listos para reconocer cuando una persona está abierta a recibir las buenas noticias de Jesús? Y le damos seguimiento. ¿Cuántos de nosotros tenemos la preparación? No podemos esperar a la oportunidad para entonces ver qué vamos a decir. También nosotros necesitamos estar preparados para predicarnos el Evangelio a nosotros mismos. Cada vez que las cosas nos van mal, cada vez que la vida se pone difícil, cada vez que nos sentimos en medio de un punto bajo emocional, nosotros necesitamos convencernos a nosotros mismos de que Dios en verdad nos ama y no nos va a soltar. Tienes que predicarte el Evangelio a ti mismo. Es en los momentos de duda que el enemigo nos ataca y nos tienta a abandonar nuestra fe. Esto es verdad. He visto gente que hace un año se sentaba aquí con nosotros y ahora no está ni siquiera en los caminos del Señor. Esto es una realidad. El enemigo está buscando tumbarlo a usted. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mientras más conoces la Biblia, te das cuenta de que por más feas que sean tus circunstancias, el Dios que te salvó nunca te va a abandonar. No importa las mentiras que el enemigo quiera susurrar en tu oído. El Señor no te va a abandonar. Así es como resistimos a nuestro enemigo. ¿Bien? Así que volviendo ahora a 1 de Pedro 5, Pedro también quiere que tengamos un toque adicional de humildad. Mira, el enemigo te está atacando. No estás solo. No eres el único. Verso 9. Las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Que el Señor ajuste nuestra perspectiva sabiendo que nosotros no somos los únicos creyentes que estamos sufriendo. Yo tiendo a ser así. Yo tiendo a tener, en mi mundo, en mi cabeza, yo soy medio trágico. Y a mí me hace bien leer esto, que yo no soy el único cristiano que ha sufrido. Y la verdad, comparado con la gran con el 99% de los cristianos, yo no he sufrido nada. Así que, sin la ayuda de nuestro Señor, nosotros no vamos a poder vencer a nuestro enemigo. Pero si nosotros seguimos el camino que Dios pone para nosotros en su palabra, vamos a poder resistir. El comentarista Edmund Clowney escribe lo siguiente: el peligro para los cristianos no radica en que sean indefensos ante el diablo. El peligro para los cristianos es que no resistan, que no velen, que no oren, que no se vistan con la armadura completa de Dios, ni empuñen la espada del Espíritu. Esa espada, la palabra de Dios, fue el arma que Jesús usó en su prueba en el desierto. Es nuestra para usarla en su nombre. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Él podía haber dicho: yo soy el Hijo de Dios, bye bye Satanás, puf. Pero Jesús verdaderamente, no hizo trampa. Él pasó su vida como un humano verdadero. Y no hizo trampa en su lucha contra Satanás. Usó las mismas armas que están disponibles para nosotros. Funcionaron para Él, van a funcionar para usted. Pues esa es la espada que nos da el poder para vivir en humildad, pero también listos para el combate. La humildad nos hace vivir confiados. Y lo único que va a ser reconocido y recompensado en el día final va a ser la humildad. Si nosotros, en vez de confiar en nuestros esfuerzos, ponemos nuestra confianza en Dios, esa humildad va a ser coronada. En el verso 10, Pedro le dice a las iglesias que después que hayan sufrido un poco de tiempo, imagínense eso, que comparado con la gloria que nos espera por la eternidad, el peor sufrimiento lo vamos a considerar un poquito de tiempo. Nuestro sufrimiento tiene fecha de caducidad.
La gloria con nuestro Salvador no tiene fecha de caducidad. Así que después que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo, Él personalmente se va a encargar de perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Mire, cuando los que queremos avanzar el reino de Dios, vamos a vivir en conflicto con el enemigo de nuestras almas. Póngale el sello. Y él, ¿usted sabe lo que quiere decir diablo? Acusador. Eso es lo que significa literalmente Satán. El significado del nombre Satán. La mayor función de él, más que tentarte, es acusarte. Es por eso que él nos tienta a pecar, para que cuando caigamos, ¡pum! ¡Ay, eso que eres cristiano, papá! Él nos va a acusar, pues como consecuencia con el tiempo, un cristiano maduro que ha pasado por altas y bajas, va a tener una conciencia mayor del pecado que hay en su corazón. Si hay un cristiano maduro que me diga a mí, yo soy menos pecador que antes. Yo creo que mientras más nosotros nos conocemos, pues más nos aferramos a nuestro Salvador, con más desesperación. Pues, ¿qué sucede? Pero también eso significa que nosotros vamos a conocer tanto el pecado en nuestro corazón que a veces nos vamos a desanimar. Y a veces vamos a decir, pero se supone que ya yo después de tanto tiempo no esté luchando con esto. Dios quiere que eso no nos desanime. No se desanime por eso. Él quiere que nosotros recordemos que si estamos en Cristo, si hemos confesado nuestros pecados, nos hemos arrepentido y hemos confiado en lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, como dice en Romanos 8, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El mismo Dios que tomó la iniciativa para salvarte, porque tú no tenías plan para hacer eso. Tú viniste al Señor porque Dios tomó la iniciativa. El mismo Dios que toma la iniciativa para salvarte, hoy en día te sostiene en su mano y Él va a sostenerte hasta el último día de tu vida. Él va a perfeccionar toda tu obediencia imperfecta. Él te va a recibir en sus brazos por toda la eternidad. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, cuando vemos los últimos detalles de la carta en los versos 12 al 14, vemos que la humildad del creyente también es una humildad comunitaria. La guerra no se gana en aislamiento. Somos un batallón. Pues Pedro nos deja ver que él no operaba independientemente. Verso 12, por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, hasta rima, porque así lo considero, les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. Los eruditos, los comentadores, pues, especulan, pero la verdad es que nosotros no sabemos si Silvano era el emisario de la carta o el editor. No sabemos. Lo que sí sabemos es que de alguna manera ayudó a Pedro. Y entonces dice, oigan esta, la que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda. ¿Qué quiere decir esa despedida? Medio críptica. Bueno, el imperio babilónico formidable que se llevó a los israelitas cautivos, ya ese imperio no existía para entonces. Muchos comentaristas creen que es una manera simbólica
de referirse al Imperio Romano, porque ellos eran la Nueva Babilonia. Es una posible explicación, especulación, y que esto lo que era un saludo de parte de la iglesia en Roma. Es una especulación. Y cuando Pedro habla de mi hijo Marcos, también se cree que no se está refiriendo a un hijo biológico, sino a Juan Marcos, el que laboraba con él. Junto con Juan Marcos se escribió el Evangelio de Marcos. Esto es básicamente el Evangelio de Pedro, editado por Marcos. ¿Bien? Bueno, por último, Pedro nos llama a ser afectuosos unos con nosotros en el verso 14. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Mire, yo estoy seguro de que hay lugar para que diferentes culturas expresen su afecto de maneras diferentes. Yo recuerdo vivir en Washington, D.C., después de vivir en Puerto Rico, después de vivir en Florida, que es Puerto Rico parte 2, nosotros los latinos expresamos nuestro afecto de una manera bien física. Entonces vivo en Washington, D.C., y recuerdo las 2 primeras veces que abracé a alguien y esa persona se quedó así. Y yo, aquí es diferente. Pues el Señor sabe que diferentes culturas expresan su afecto de manera diferente, pero gracias Crosspoint Español porque ustedes son obedientes en cuanto a esto, en cuanto a mostrar afecto. Y eso importa. El afecto, el cariño es importante. Pedro termina con una bendición pastoral. Paz sea a quienes, a todos ustedes que están en Cristo. ¿Estás en Cristo? Estás en Cristo. ¿Estás en Cristo? Quiero que te lo preguntes. ¿Estás en Cristo? Dios tiene paz para ti. Y Él te va a fortalecer para que proclames su mensaje hasta el final. Pastor Juan Sánchez escribe, nosotros podemos y debemos permanecer firmes en la verdadera gracia de Dios hasta nuestro último respiro o hasta que Cristo se revele. Que así sea. A través de Jesús se puede. Usted tiene acceso al Espíritu Santo. A través de Jesús se puede. No hay que ser una baja. No es necesario convertirse en una baja. Esperemos en el Dios que promete reivindicarnos. Estemos alertas a los ataques del enemigo, conectándonos siempre a la palabra del Señor. Vamos a luchar juntos. Esperemos con entusiasmo el Dios que nos va a glorificar. Porque cuando nosotros nos quedamos cortos, Jesús es nuestra suficiencia.